Hola, good afternoon. Buenas tardes a todos. My name is Jim Black. I am a partner at the law firm of Silverman & Campora in New York. I'm also a professor at Hofstra University. I am the president for North America for the World Jurist Association and one of our United Nations delegates. It's an honor and a privilege this afternoon, to be here. So welcome, buonvenuto, bienvenidos, bienvenue, willkommen, and thank you all, gracias, merci, danke, grazie, for coming today. We are very, very grateful to have all of you for here. And we're going to have a rather open discussion about technology and the law. And thank you for coming to one of the last panels of the day. As we say in the United States, we know we stand between you and the bar. So we appreciate your being here. We have some very knowledgeable and well-respected panelists with us today. Several are old friends and several are new friends. So I'm very, very happy and honored to be here this afternoon working with all of them. And we're going to speak on a number of different topics of how technology is affecting the practice of law, and affecting the court systems, and affecting how justice is provided and delivered throughout the world. We'll discuss the ever-growing and consuming issue of data transfers and exchanges. How can contract clauses deal with this? Does it create new levels of complexity for our contracts once we're crossing national boundaries? And in the United States now, once we're crossing state boundaries, because while most countries have adopted national rules of privacy, our country has not, and each of our 50 states, one by one, are adopting privacy rules. So we still don't know what that's going to look like. We'll discuss the growth of the new blockchain economy and how this new and so far relatively unregulated industry is going to impact really everything. I've noted the tremendous growth in the use of blockchain transfers, so I'll be interested in seeing and hearing where this topic is going to go, and I thank you for discussing it today. We'll also hear about the impact of artificial intelligence on attorneys, judges, and courts. Now, will artificial intelligence make the practice of law and the delivery of justice harder, easier, more complicated? Is artificial intelligence a tool, or will it become so big to start replacing human discretion? Where will it stop? Where will it go? I do want to take a few moments before I start with the rest of the panel to chat a little bit, since I have some time, extra time, about one of the areas that I find to be of particular interest in this panel, and that's the transfer of data. As you're all aware, the transfer of data is becoming an ever more regulated activity. Data protection and data rights, I would say, seem to be one of the most sought after and probably the most recognized of individual rights here at the beginning of the 21st century. The growth of regulation, whether it's GDPR in Europe or it's copies in places like Brazil, Argentina, Japan, Kuwait, in U.S. states like Colorado and Virginia, and other countries that have gone their own way with privacy. The state of New York, the state of California have very different, interesting ones, as does Australia. What are those going to look like? And also, right now, there is no data privacy regime or treaty between the EU and the United States. After Professor Schrem's last case winning in the European courts, there is no regime, there is no treaty. So what does that mean? We're already seeing how data privacy rules and data transfer limitations are becoming more prevalent in cross-border negotiations and cross-border contracts. But what is that doing for things like cross-border disputes and arbitration and litigation? Our law firms now, and I've seen it, law firms are now raising their hand and saying, no, we're sorry, that information is protected by the data privacy rules of our country or our region. So we're not, while you would otherwise be entitled to it, we're not going to give it to you. Will law firms have to start signing binding corporate rules, standard contract clauses, in order to carry on discovery cross borders? I don't know.
And how far will lawyers be able to go to block that and change it? Are we looking at two-track litigation in the world now because of data transfer rules? Will you have one set going on where the case is brought and another in front of another court and other discovery where the data and the information is kept in order to protect that? Will there be two judges involved? See, as I'm both a lawyer and a professor. As a lawyer, my clients want answers, which is why at the moment I'm preferring being a professor, because I just get to ask these questions. I don't have to come up with answers right now. However, I do hope these and other questions will certainly be discussed and maybe even answered by our esteemed panelists this afternoon. So without further ado, let me turn to our first panelist, my very dear friend Kim Quarles, who is the Executive Vice President of the World Jurist Association and a Senior Vice President of Willis Towers Watson. Kim, I know you're going to talk to us a little bit about artificial intelligence. So nothing, buenas tardes, damas y caballeros. Perhaps no technology has driven as much fear as artificial intelligence. I've sat today and listened to at least 3 panels talking about the issues and the challenges of artificial intelligence. One of our colleagues in the panel that just preceded us said, are we going to have robotic judges? Are we going to have no discretion in how the courts interpret decisions? So what we're going to talk about as part of this panel today is artificial intelligence and its impact, potential impact, the potential challenges, and the ethical issues. As Jim pointed out, the GDPR and the Estados Unidos, those two don't talk to each other. So we have 2 separate sets of rules and regulations regarding how intelligence can be controlled. So one author I read in preparation for this called artificial intelligence a Trojan horse. I like that analogy because a Trojan horse has things that are hidden, things that are not known, things that we have to discover, and the Trojan horse can be used to destroy. So, for more than 30 years, technology and communications technologies have developed in the operations of the courts. This is because the lure, the attraction of mechanizing routine processes was so attractive that it became inevitable that this would happen. So, the issues that we're going to discuss today: can or should artificial intelligence be used in global courts? What are some of the benefits? What are some of the challenges? With those benefits and challenges, what are the ethical obligations? What do we need to consider as we are beginning to use artificial intelligence more completely? What do we need to consider to protect the human rights and the individual rights of the people who are going to be judged by the courts? To begin, what can artificial intelligence do? How can it benefit the courts? It can benefit it in 3 ways. It can organize and simplify massive quantities of information. It can provide advice, and it can predict outcomes. So, one area that artificial intelligence has been very useful to the courts is in organizing and simplifying information. This is in e-discovery and document review. What used to take hundreds of junior associates several years to perform is now done in a matter of a week. Substantial amounts of digital data are processed without any human involvement. E-discovery uses machine learning and uses machine learning intelligence to search out key terms, to search out key words, key concepts, and those are then fed into the database. And instead of having associates working 15 hours a day, a computer spits out the information that is needed. How is that protected? Well, it's protected because the parties and the courts agree ahead of time what those specific terms are going to be.
In addition, the judge also reviews and approves any agreement before the process starts. So there are protections in place to ensure the viability and the reliability of that information. Artificial intelligence can also be used to advise courts and parties. It can look for information in routine matters, and it can provide data regarding consistent processes. In administrative and civil cases, the way in which matters are handled depends on the complexity of those matters. If it is a routine, a constantly similar situation where it is constantly the same, and that occurs in, for example, workers' compensation cases, employment law, family law, there are certain processes that don't change. Those processes can be automated. And as long as those processes are automated and as long as they are ultimately reviewed and approved by a judge, then that can relieve the court of the burden of hundreds of pages of paperwork. So an example of how this would operate is the housing court in British Columbia. The Civil Resolution Tribunal was established to deal with cases regarding subsidized housing. It proved so successful in accurately advising judges and reducing the judges' caseloads that they expanded that operation to simple personal injury actions, where, again, it's a simple slip and fall, it's a simple rear-ended car accident. All of those situations are routine, they're consistent. The integrity of that system is supported because every 3 months, experts review the data, they improve the data, and they make sure that the data and the algorithms of that data are accurately and completely correctly entered. So, speaking of accurately entered, one of the huge challenges with data is algorithms. And if you have a bad algorithm, you have a bad result. One example of that is a situation in England where, because of bad algorithms, 3,000 divorce cases, alimony, were underpaid or overpaid because the algorithm made a mistake. And what had happened was the judges and the lawyers were so happy that their workloads were reduced, they never bothered to check the interfaces to see whether or not the information that was entered into the algorithm actually was accurate. And this is one of the challenges with using algorithms and artificial intelligence to help us in the court system. So, accountability. One of the biggest challenges is what they call machine learning, where a machine learns over time. It's like, I'm not technologically proficient. I find Siri to be so scary that Siri can wake me up in the morning and say, "Hi, Kim, it's snowing outside." And that scares me. But Siri learns from what you tell it, and it knows your habits. This is the same for machine learning in the court system. The machine becomes very intelligent about what it needs to do and what it needs to say. If this is based on a faulty algorithm, the challenges become exponentially larger. One of the things that I find most interesting about artificial intelligence is the potential for this body of algorithms to predict outcomes. There are two data sets that say that they can predict how the Supreme Court of Estados Unidos is going to make a decision and how the Supreme Courts of Human Rights are going to make a decision. 79% of the time they say it's going to be correct. It has yet to be proven to be correct. This is another problem with using algorithms and data for the courts.
One of the other ways is to use algorithms for what they call predictive justice. And I think that it's a misnomer, predictive justice. Predictive justice is not predictive, nor is it justice. And again, it comes back to bad data and bad algorithms. What predictive justice can do, and what it can be used to do, is to provide statistics about where crimes are likely to occur. It can determine the likelihood of individuals to commit more and more violent crimes. It can solve crimes. It can address repeating criminal activities, what we say in English, recidivism. And it can supposedly identify criminals who may repeat. Since each of these topics can take up the entire afternoon, if discussed separately, I'm going to go through them very, very quickly because, as Jim pointed out, we all want to get to cocktails. So one of the challenges with predictive justice is, how do you gather that data? And with predictive policing, one of the biggest challenges with predictive policing is that the data is flawed. And it is based on algorithms that are gathered from individuals who have their own set of biases, what they call dirty data. Data that was either collected using unreasonable force, or data that was collected typically from minorities, non-English speaking immigrants, or members of the gay population, the LGBTQs. The city of New Orleans had a huge problem with this type of data collection, and when they went to try to prepare a system for predictive justice, they said that they would cleanse the system of any data that was not appropriately gathered. They did not do this. And so what is happening is that you are getting situations where minorities are targeted. So for example, on predictive justice, 60% of the time, predictive justice will predict that an African American individual is likely to repeat a crime. Conversely, 20% of whites are likely to predict to repeat a crime. This is all because of the way that the information was gathered, and it shows the bias of the individuals who, in the law enforcement, who gathered that information. Dirty data leads to inaccurate results. The ProPublica, which is a not-for-profit that works towards justice, conducted a study of what they call the COMPAS tool, which is used by most law enforcement in Estados Unidos. The results are startling. And I'll just read from this. Analyzing the scores of over 7,000 criminals in Broward County, Florida, the ProPublica report found that only 20% of the people predicted to commit violent crimes within 2 years of their arrest went on to do so. Additionally, the algorithm appeared to exhibit bias against black defendants as future criminals at twice the rate of white offenders. This leads us to the final issue of how do we, as lawyers, judges, Supreme Court justices, how do we ensure the ethical application of artificial intelligence? There are, at the moment, 25 papers and probably 15 organizations who are working globally to try to craft a single set of rules regarding the use of artificial intelligence. But basically it boils down to five basic ethical obligations. Respect for fundamental rights. You have to ensure that the design and implementation of artificial intelligence are compatible with basic human rights. The right to privacy, equal treatment, and fair and impartial trials. Again, equal treatment.
avoiding discrimination between individuals and groups. Data security, when processing judicial decisions and data, only using certified sources that cannot be changed, and using models that are multidisciplinary in design and transparent, so that when you need to, you can find the information and the algorithms and correct them. User control. Artificial intelligence cannot be imposed as an absolute. Judges, lawyers, individuals have to be able to have the discretion to, it cannot be an all or nothing. It has to be a tool and only a tool, and if it's used in that way, it can facilitate justice, it can make our lives much easier in the courts, but without these ethical constraints, it could lead to a horrible, horrible outcome. Artificial intelligence is helping courts to provide services better, faster, and more accurately. They have the power to improve decision-making. They have the power to reduce bias and summarize information much more quickly. But we must address the challenges before we can benefit from its opportunities. Thank you. Kim, thank you very much for that very, very informative talk. Ahora escucharemos de mi colega estimado José Francisco Esteves, abogado y vicepresidente Cremades y Calvo Sotelo. My good friend, we're going to hear some interesting stuff about blockchain from you, I'm sure. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, James. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda Barranquilla, la alcaldía de Barranquilla, su alcalde, el ministro de Justicia y el gobierno colombiano de estar aquí hoy participando con todos vosotros estos nuevos desafíos que implican la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Yo estoy muy feliz de volver a Colombia otra vez. Contaros que hace ya 22 años yo vine como director del servicio jurídico de Telefónica a Colombia por primera vez y tuve la suerte y el honor de arrancar lo que era entonces la privatización de las telecomunicaciones colombianas, siendo la primera vez que pusimos digamos, la privatización con Telefónica de Colombia, y ese es un honor que siempre tendré y por eso me encanta volver aquí. No había estado nunca en Barranquilla y estoy muy feliz de estar aquí en esta ribera del río, del maravilloso río Magdalena, que tuvimos ayer ocasión de visitar, ¿no? Así que le doy gracias a Dios por estar aquí de nuevo y poder compartir algunas ideas con vosotros que luego podemos intercambiar. Con esta sala llena de personas, de juristas, de jueces, de magistrados, con mis colegas de mesa, comentar algunas cosas. Vamos a ver, lo primero es, voy a hablar de la tecnología blockchain muy brevemente, porque todos sabéis más o menos lo que es, pero especialmente de lo que son las finanzas descentralizadas, las DeFi, que están ahora en boga, y cuáles son sus aspectos de regulación, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, en principio, este mundo nuevo de las criptomonedas nos brindan grandes oportunidades, grandes desafíos regulatorios sobre los que vale la pena reflexionar. Como unidad, yo digo siempre que el Bitcoin, que se basa, como sabéis, en la tecnología de datos distribuida, en lo que se llama la cadena blockchain, cadena en bloque de cadenas, en realidad tiene dos acepciones. Por una parte puede ser considerado como una moneda, o por otra parte puede ser considerado como un patrón, como fue en su día el patrón oro, o como fue en su día también la sal, o las semillas de algarrobo. Es decir, se trata de un patrón por el que se establece un cambio de moneda, porque moneda al final y a la postre no es más que una unidad monetaria con un soporte que puede ser físico o en este caso tecnológico, es decir, una base de datos,
una comunidad de intereses que acepta la moneda y una producción de determinados bienes escasos. En este caso hablamos de la minería de datos. Visto esto de esta manera, de una manera simple, de una manera sencilla, tenemos las criptomonedas que están funcionando ahora mismo. Fundamentalmente son muchas las redes de DeFi que hay, pero las más conocidas son, como sabéis, Bitcoin por un lado y por otra Ethereum, y ese universo que se abre de intercambio respecto de la moneda digital. Hay algunas cosas interesantes que comentar respecto de este punto. En primer lugar, hemos de decir que la criptomoneda no es ni mejor ni peor, es decir, da oportunidades. Muchos economistas señalan el interés que tiene la criptomoneda para, por ejemplo, sujetar la inflación, algo que, por ejemplo, en Europa se está dando. Los assets, los bienes, que son bienes sujetos a una base de datos descentralizada, es decir, la referencia desde el punto de vista económico es a una base de datos descentralizada, produce algunos efectos súper interesantes que quiero compartir con vosotros. En primer lugar, que elimina los terceros de confianza, la intermediación. Luego veremos en distintos contratos cómo puede afectar eso. La intermediación queda eliminada porque realmente es la propia red la que sustenta el consenso general en una especie de libro grande de contabilidad que todos asumen. No hay un nodo central, esto es muy importante en el sistema de blockchain, sino que existe un consenso de todos los nodos de la red, de tal suerte que para modificar algún registro contable sería necesario manipular más de la mitad de la red, lo cual sería absolutamente imposible, porque costaría más hacer eso que el beneficio económico que condujera a aquellos que quisieran hacerlo. Esto hay que diferenciarlo de lo que luego comentaré de los posibles hackeos en las redes de DeFi, que es algo completamente distinto, pero que es interesante de comentar. En definitiva, las criptomonedas, en ese sentido, basadas en la tecnología de la cadena de distribución de bloques, son seguras desde el punto de vista, primero, del anonimato, porque garantizan el anonimato de las personas que tienen la doble clave criptográfica, y por otra parte garantizan la trazabilidad. Esto es muy importante también porque, repito, es casi imposible de manipular. Digo casi imposible porque todo al final en el ámbito informático siempre cabe un mínimo de probabilidades, pero en el caso de la tecnología blockchain es prácticamente imposible por las razones que os decía. Bueno, ¿qué pasa con las redes que son distintas de estas dos que acabo de comentar para las finanzas descentralizadas? Bueno, aquí hay más problemas porque estas redes ya están utilizando la normativa y adaptando la normativa de blanqueo de capitales, porque claro, a través de esta tecnología ha habido problemas tanto para la financiación de terrorismo como para determinadas actividades ilegales. Lógicamente, los reguladores han intervenido someramente porque luego puede haber un debate sobre lo que es regulable o no regulable, pero lo cierto es que sí se someten tanto los proveedores de servicios de cambio de divisa o de moneda, de criptomoneda, como los de los monederos de criptomoneda, están sujetos a la regulación del blanqueo de capitales. Respecto a los aspectos fiscales, yo quisiera comentar dos puntos. Primero, que ya en el año 2015 hubo una sentencia de la Corte Europea, del Tribunal de Justicia Europea de Luxemburgo, que señaló que en base al artículo 135 del Tratado de la Unión Europea se consideraban estos servicios como servicios de moneda de pago y por consiguiente estaban exentos de IVA. Primera cuestión muy interesante. Y luego la propia Agencia Tributaria Española también los ha eximido de tributación de IVA.
Luego, por lo tanto, por ese lado no vemos excesivos problemas. Sí existen problemas por el lado de las nuevas redes de finanzas descentralizadas, las DeFi, conocidas en plataformas que son totalmente libres, en la que han sido objeto de, al menos en un 50%, de hackeos, lo cual da bastante inseguridad y riesgo de inversión a aquellos que inviertan en este tipo de criptomonedas. Pero lo que sí que os puedo decir con carácter general es que lo que se llama el token, el valor digital, la tokenización, es un hecho irreversible y por consiguiente, desde el punto de vista de la regulación, el intentar evitar regular las criptomonedas y prohibirlas, como han señalado algunos, pues carece de sentido, porque se puede saltar de una plataforma a otra y por el sistema tan simple por el que os he comentado y utilizando una tecnología blockchain siempre van a existir, con lo cual huelga decir que es absolutamente imposible el poderlas prohibir. Sin embargo, sí es bueno regularlas y en este sentido una resolución muy reciente de la SEC de Estados Unidos ha animado a los inversores, a las personas, a los operadores de criptomonedas a que se pongan en manos también de la SEC, que colaboren con ellos tratando de dar transparencia al sistema y dar seguridad a sus inversores. Y lo hace básicamente porque considera que las conclusiones que estamos teniendo, que esto daría mayor liquidez al sistema y daría también mayores oportunidades a los mismos. Porque no hay que olvidar una cosa, que esa opacidad en el sentido de anonimato de quiénes son los inversores o los comerciantes que están detrás de las criptomonedas, lo que produce es que muchas veces los profesionales no pierden dinero, no arriesgan tanto, pero sí los inversores pequeños, los minoristas que no tienen una profesionalidad y por consiguiente corren un riesgo importante al estar en ellas. Alguna otra de las aplicaciones de la tecnología blockchain, que en mi opinión es la tecnología del futuro, va a afectar a lo que se llaman los contratos inteligentes, especialmente los smart contracts, que ya habréis oído hablar de ellos. Al fin y al cabo la tecnología esta nació en el año 2008, es una tecnología peer-to-peer, como os decía antes, que elimina intermediaciones y que afecta a sectores industriales importantísimos. Por ejemplo, a la banca. ¿Qué pasa con la banca? Con esta tecnología, al eliminar a los intermediarios, porque, insisto, no hay un tercero de confianza puesto que es la propia red en sí misma, a través de su multiplicidad y su multilateralidad en los nodos, la que da seguridad al sistema, que es, como os decía al principio, prácticamente imposible de manipular, lo que son los registros, las transacciones contables que se hacen en la misma, evita muchas de las transacciones bancarias y que puedan hacerse directamente de los consumidores sin pasar por los intermediarios financieros. Por consiguiente, los bancos lo van a pasar mal, porque si una de las funciones bancarias es la intermediación y el cruzar los créditos y los depósitos, lo van a tener difícil, porque esto mismo lo podrán hacer las plataformas de DeFi, de finanzas descentralizadas, como las estamos viendo ahora mismo. Pero no solamente el sector de la banca va a sufrir con esto, también existen oportunidades. Por ejemplo, en el ramo de los seguros se podrán hacer seguros autoejecutables a través de contratos de smartphone, de smart contracts, haciéndolo perfectamente en un seguro de viaje en el que, si se da un evento determinado y está asegurado, no hay que entrar en ninguna litigación por este tema,
puesto que directamente ya puede ser abonada la cobertura del seguro, por poner un ejemplo, ¿no? Imaginar un billete de un avión en unas circunstancias determinadas y asegurada con carácter antiguo, no es necesario ninguna intermediación tampoco, directamente se ejecuta el contrato. Lo mismo pasa en el sector de las finanzas, donde la tecnología blockchain está teniendo ya un impacto importante. Pensemos, por ejemplo, en finanzas, en las llamadas ICOs, Initial Coins Offerings. En estas es un modo de financiación a través de las criptomonedas que también da muchísima facilidad para introducir determinados proyectos de startup que de otra manera pues no se pueden realizar. Se ha hablado también en el ámbito monetario, y me interesa comentarlo, una cuestión interesante. Hay algunos que hablan del euro digital o el euro digital o el dólar digital. Para mí esto no es verdaderamente importante porque, insisto, hay que partir del principio de que la moneda la creación de la moneda es algo absolutamente dinero privado. A veces pensamos que siempre el dinero está referenciado a un banco central, pero la verdad es que en el siglo XIX existían bancos privados que emitían moneda y que eran perfectamente moneda de curso legal y que los comerciantes y los financieros practicaban sus operaciones sin tener por qué pasar por ninguna autoridad monetaria central. Esto también da, a través de la tecnología de blockchain, abre un universo completamente nuevo. Imaginaros un universo en el que comunidades de bienes y de inversores y de comerciantes puedan realizar sus operaciones a través de las criptomonedas. Evidentemente también produce muchos fenómenos nuevos, puesto que escapa a la regulación de los bancos centrales, y esto es lo que hace y lo que implica que algunos tratadistas, yo participo de esta opinión, digan que lo importante es que se regule en una colaboración público-privada entre los organismos reguladores y los sectores financieros que operan en DeFi, tratando de buscar esa colaboración. ¿Quién lo ha hecho hasta ahora? Pues lo ha hecho fundamentalmente de una manera muy inicial el World Economic Forum, que ha empezado a hacerlo. Hay algunas instituciones internacionales, como por ejemplo IOSCO, que es un tratado intergubernamental de estados que trata de regular estas materias de tipo financiero, y también yo diría que algunas autoridades europeas regulatorias, como ESMA, tratan de buscar soluciones de tipo regulatorio, insisto, de una manera más desde el punto de vista de la autorregulación que desde el punto de vista de la prohibición, porque es ponerle puertas al campo. Celebremos la existencia de una tecnología que da seguridad, que elimina intermediarios, pero que lógicamente tiene que ser de alguna manera también objeto de regulación para evitar abusos, sobre todo a los pequeños inversores. Y bueno, yo con esto, pues James, de nada, un placer. Perdón, le paso la palabra a... José, muchas gracias por una presentación muy interesante y muy informativa. Y ahora escucharemos de Marta Cecilia Ramírez, la directora de posgrados Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Saliva, aquí en Colombia. Marta, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, James. Bueno, lo primero es agradecer a la World Juris Association por crear estos espacios de reflexión que estoy segura redundarán en beneficio de Colombia por ser sede de este gran congreso jurídico y así del mundo entero. Agradecer a ustedes y a mis colegas de panel. Las propuestas que vamos a discutir es un avanzar a través del derecho para que promover y fortalecer precisamente lo que hoy nos convoca, ese Estado de Derecho. Yo soy una convencida de los beneficios que el uso de las TIC y las tecnologías ha traído diariamente a las vidas de nosotros, en uso, en aplicaciones,
y también en la responsabilidad que a cada uno nos corresponde en ese uso. Desde la academia, siempre y de manera constante, se estudia y analiza aquellos cambios y transformaciones que se deben dar en la sociedad. Para el tema que nos ocupa hoy, sobre el potencial discriminación judicial al usar las herramientas de inteligencia artificial, quisiera proponer una premisa diferente, y es cuál sería el impacto en los procesos judiciales de no implementar el uso de herramientas como la inteligencia artificial. Ya mi antecesora expuso unos riesgos importantes y sobre todo sus aplicaciones en Estados Unidos, pero ahora quiero dejar la inquietud y las reflexiones de la aplicación de esa inteligencia artificial en Colombia frente a la realidad de nuestro sistema judicial. Procederé a compartir con este auditorio unos retos para construir esa transformación digital que todos queremos de nuestro sistema. Solo voy a dar una definición de inteligencia artificial porque a veces nos dejamos contaminar de aquellos miedos tecnológicos, y voy a traer aquella que trajo el Banco Interamericano de Desarrollo en una nota técnica del año 2020, en la que habla de la adopción ética y responsable de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe principalmente. Y la definición que trae la OCDE es un sistema computacional que puede, para un determinado conjunto de objetivos definidos por humanos, esto es importante, definición de objetivos por humanos, hacer predicciones y recomendaciones o tomar decisiones que influyan en entornos reales o virtuales. Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para operar con distintos niveles de autonomía. Bajo esta definición, dos cosas importantes quiero resaltar. Uno, objetivos definidos por humanos pueden hacer predicciones o recomendaciones y opera en distintos niveles de autonomía. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque aquellos niveles pueden estar primero una clasificación de datos solamente, una estandarización o procesamiento de información, una automatización de procesos, codificación, análisis, predicciones, como ya se informó, resolver problemas y toma de decisiones finales. Sin embargo, la decisión judicial siempre estará tomada por una persona y el uso de la herramienta facilita, pero no reemplazará al juez. Por lo que realmente es valioso en la era digital son las personas. Esto no lo podemos olvidar nunca y no se puede perder esa visión humanística que deben tener las tecnologías alrededor del desarrollo e implementación de estos beneficios. La innovación de estos procesos requiere una adopción responsable y gradual. Por ello, quiero traer a relucir y complementar lo que ya se dijeron de los principios éticos que la OCDE estableció para América Latina, y es cómo podemos avanzar en la implementación y desarrollo de estas tecnologías. El crecimiento inclusive, desarrollo sostenible y bienestar. Los agentes que participen en este desarrollo deben tener una gestión responsable, siempre pensada en alcanzar resultados beneficiosos con el uso adecuado para proteger el aumento de capacidades humanas. ¿Cómo nos serviría a nosotros que a los jueces, a través de unas herramientas, pudiéramos ampliar esas capacidades humanas en el alivio de la congestión que tenemos? Valores centrados en el ser humano y la equidad. Ya lo habían nombrado aquellas exclusiones de minoristas, de grupos minoristas. Los actores del ecosistema, de este ecosistema,
que se quiere hacer debe respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y los valores democráticos, que en estos últimos se resaltan la autonomía, la privacidad, la no discriminación, la justicia social, entre otros. Transparencia y explicabilidad. A veces, tanto para los actores como para los usuarios, no es entendible estas nuevas tecnologías, no son apropiadas. Por ello es importante que los actores proporcionen información relevante, pero sobre todo comprensiva de manera general y sintética. Si no comprendemos estos procesos, siempre vamos a pararnos desde la desconfianza. Permitir que las personas afectadas por un sistema puedan impugnar estos resultados. Siempre hay que dejar oportunidades de revisión basándose en una información clara y fácil. Debe haber robustez, seguridad y protección. Los bienes deben ser robustos, seguros y protegidos, porque es que los bienes que se tutelan o se protegen son nuestros derechos, para que funcione adecuadamente. Debe haber un enfoque sistemático de la gestión para identificar esos riesgos, porque esos riesgos son de privacidad, seguridad digital y los sesgos que ya había mencionado mi colega. Y por último, la rendición de cuentas, que ella ya lo explicó. ¿Cuáles son nuestros desafíos a nivel de país? A veces nos planteamos estos sueños porque son sueños, pero no porque no sean materializables. Primero, conectividad nacional. Podemos pensar en unas implementaciones, pero si no tenemos la conectividad hacia todos los municipios del país. Infraestructura y seguridad, que es la primera capa y la base de estas aplicaciones y desarrollos. Tenemos retos técnicos en la implementación y en el desarrollo, como lo mencionaba. Disponibilidad y calidad de los datos. La captura del dato es la fuente del algoritmo, cómo funciona. Si no tenemos claras las políticas, recolección del dato en el sistema, seguramente la predicción o la aplicación del algoritmo no va a ser lo que esperamos. Y en eso sí que necesitamos mucho entrenamiento y desarrollo de captura de datos. Estas capacidades se tienen que desarrollar y las desarrollamos a través de formación y capacitación. Un equilibrio es la garantía para que no vayamos a tener problemas de competencia. Los algoritmos se alimentan de datos y si estos datos son seguidos y no tienen un control o una equidad, pueden llegar a generar desviaciones o alteraciones en la competencia. Hay que tener una adaptación e implementación gradual, como lo decía, de este tipo de herramientas. No podemos desconocer ni mucho menos los avances que a fuerza nos trajo la pandemia y que ya fueron implementados a nivel judicial, comunicaciones electrónicas, audiencias a través de plataformas cuando antes no eran casi en el 100% ni pensables, eran casos excepcionales en los que se podían contemplar. Créanme que la decisión de los jueces siempre deberá ir acompasada con estas herramientas de inteligencia artificial, la interpretación jurídica, la argumentación, la sana crítica, la independencia y la protección del objeto jurídico siempre estarán en cabeza de los jueces. Ya en Latinoamérica tenemos algunos ejemplos como Prometea, el sistema Prometea, que en Argentina y en Colombia en el 2019 a través de la Corte Constitucional se empezó a crear una selección y preselección de tutelas que van a ser conocidas por este ente. Así las cosas, lo que debemos es administrar y minimizar los riesgos para aprovechar las ventajas que la inteligencia artificial nos trae al sistema judicial en general, pero principalmente al que podría beneficiar nuestro país. Yo tengo una invitación: crear estrategias adecuadas a las problemáticas, identificarlas e implementarlas. Solo mencionaré algunos beneficios: mejora del acceso, generación de confianza,
agilidad, eficiencia, descongestión y, por qué no, acelerar procesos y tener una justicia rápida. Por ello, yo creo que esto es una oportunidad importante. Yo sé que aquí hay muchos agentes de cambio, de gobierno, de empresas, y quiero que sea el escenario para invitar de manera conjunta al sector público, al sector privado y a la academia de poder implementar, aunque sea unos proyectos pilotos a nivel municipal, porque creo que es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Ahora escucharemos, and now we're going to hear from a very good and old friend of mine from the United States, Senior Irving Bruckstein. He is the Chief Information Officer and the Chief Information Security Officer at Salve Regina University. Irv is also an entrepreneur in the technology area and very, very well informed in business operations and contracts, so I'm sure he's going to have a lot of very interesting things to say. So Irving, if you're there, thank you so much for joining us, and please take it away. Jim, thank you very much for that kind introduction. I'm coming to everyone from the ocean state of Rhode Island. I'm not sure if you can see my background, but that is Newport Harbor, beautiful Newport, in the evening. I'm going to cover two topics today in my talk. I'm going to start with the topic of international data transfers as relates to technology contracts. I'm going to cover things from more of a perspective of a CIO than perhaps an attorney, but there's a lot of relevant, important points. So the first thing I would like to note is that there's a tremendous difference between data transit, which implies the potential possession of or geographically transiting through of data, and data transfer, which means that someone else is having access to the data. Now, the reason that that's such an important distinction is many of us, with the transition to moving things to the cloud, even if you're in control of your own environment, let's say you've moved things to the Microsoft Azure cloud or Amazon Web Services, these large global cloud providers, they have data centers and networks that span the entire planet. So even if you do the due diligence from day one of saying, I know that they're going to be hosting my information in the London data center, that may change over time. And that means your data may be transiting through other routes in other countries on their way to get to their endpoints. Whereas data transfer in terms of the access to the data means that someone actually can read it and make use of it. So I submit that it's important to be mindful of these distinct different topics when considering contract language in terms of maintaining regulatory compliance, as well as maintaining institutional compliance with whatever your organization's data governance and cybersecurity policies might require. Regulatory compliance is a must. There's no compromise there, and whatever contracts are drafted, the language must ensure to the greatest extent feasible that all of the regulations that apply to your particular industry are in fact complied with. However, as with anything in contract negotiations, if you have a requirement that is a self-created requirement in terms of how you curate and classify your data in terms of access levels and who could see what, and how things are stored at rest or in transit, those are things that you might compromise on depending upon who you're negotiating with and who the 800-pound gorilla is in the room in terms of getting a deal done. One thing that is of the utmost importance is doing a vendor assessment. And I submit that that is crucial as a prerequisite prior to considering execution of any contract, regardless of the terms and conditions. When you enter into a contract, that company that you're contracted with may have subcontractors or other vendors in place. And it really is important to drill down and think through is where is my data going and who is going to have access and control of it? And what is their cybersecurity profile? Do they have good benchmarking in terms of their risks and vulnerability relative to other companies in that vertical market and in the general business community? And also, what controls do they have in place for ensuring that data is secure and protected
and also in the event that there is a cybersecurity incident, that they have good plans and protocols in place. So I'm going to talk about that a little bit further down more, but vendor assessment is key and must be considered in terms of crafting the contractual language for data and technology deals. In terms of contract structure, all of you are most familiar with having the terms and conditions of a contract directly be within the four corners of that contract document. However, I prefer to take a little bit of a different approach. Yes, I like to have everything in the four corners of the pages. However, I think it's really a prudent thing to do to have what I call an IT code of conduct documented in advance that spans your whole organization. While this can apply to internal staff, it can also be very easily extended to third-party vendors. By having this as a separate document, you can then incorporate this by reference as an addendum to any contract you are negotiating. This gives you the benefit of consistency across the board, so you know that everyone, regardless of role or location, has knowledge and receipt of and pledges compliance with the needs of your organization, whether that's regulatory or internal imposed organizational rules and regulations. Within the contract body itself, there needs to be language that covers the scenarios of what happens and who is responsible should various breaches to the contract terms and conditions occur. There needs to be a means to monitor and verify compliance, not just on day one, but in perpetuity for the life of the agreement. You know, as I alluded to earlier, technology architectures in terms of networks and data center hosting, they can change over time. And with modern data center technologies, everything is going into a level of virtualization. And there is now this contract for those who are savvy in their architecture for using the cloud of doing things such as a software-defined data center. This may mean that your data center lives virtually across multiple cloud providers simultaneously, perhaps even including your own physical data centers on your premises. The ability of your running systems, including all of the data that goes along with it, to migrate in near real time through a software-defined data center architecture means that literally in the blink of an eye, in sub-second, all of that could be moved to a different geographic location. So these things need to be carefully considered in terms of who you're partnering with, what your own architecture and strategy is for business continuity and disaster recovery, as well as to ensuring the cybersecurity, the CIA model of preserving the confidentiality, the integrity, and the accessibility of all of your data and systems, wherever they may be at the time. So what should be covered in the code of conduct document? Now, this applies even if you're incorporating this directly into the four corners of the pages of your contract itself. So it should clearly state who is covered by the document, what is covered within the document, what are the ramifications for violations of the terms and conditions within the code of conduct. What are the guiding principles, again referring to the CIA model, which is a term you'll find under NIST. For those who aren't familiar with NIST, NIST is the National Institute of Standards. It's the United States federal government agency that defines many principles for structures for maintaining cybersecurity. The CIA model, again, refers to the concept of maintaining the confidentiality, the integrity, and the accessibility of all of your systems and data. And in layman's terms, what that means is those who are authorized to use systems and access certain data will always have the ability to do so. And those who are not authorized will be prevented from accessing that information. Institutional specific data governance policies and classifications with regards to data curation. Many organizations that are looking to have accurate and complete information through business intelligence reporting have sophisticated data governance models that they put in place. One of the key founding principles of data governance is data security,
So what a lot of organizations will do is they will classify the data that they're curating into different categories. One might be a bucket of data that is available to the general public. Another bucket might be that which is confidential. So there might be a smaller subset of people who should have access to that. And there might be another bucket of very sensitive classified information or top secret information that can only be seen on a need-to-know basis. Understanding what your data classifications are is really key when drafting contracts because it applies to what of those data classification elements is in play within this contract that has this data transiting through international lines. And lastly, it's very important to cover ethics in all business dealings. So ethics is a twofold thing when it comes to data and technology. One is to conduct all contract negotiations ethically and on the up and up. The other within the ethics of it is when you're doing an investigation because there has been some cybersecurity incident, who has access to that data and how is it being used? And how deep should a person go under the auspices of cybersecurity without doing something that is ethically questionable? There is no specific policy that I could refer to on that, but there is the well-established, or I should say, unwritten rule of Chief Information Security Officers, which is the 10 Commandments of Cybersecurity Ethics. You can Google it and look it up. And I would submit that that's a great starting place for looking at ethics in business dealings when it comes to data and cybersecurity and the tremendous power that a CISO has with access to pretty much all data. With regards to vendor assessments, and this goes to the person you're contracting with or any of the third parties, I submit it's really important to understand what levels of certifications do they have for their data centers where your data is going to be residing. So some common ones are HIPAA, which is the Health Insurance Portability and Accountability Act. PCI refers to credit card processing, transaction, and data. And one I will specifically refer to, many of you are probably familiar with the term SAS 70. This used to be the de facto standard for data center certification from the American Institute of Certified Public Accountants. It has been superseded a number of years back by SSAE 16. These are really important certifications. And within the SSAE construct is SOC certifications, and there's various levels of SOC certifications for data centers. They typically cover the topics of security, availability, processing integrity, and privacy. So in looking at your vendors as part of the contract, it would be also important to have language that not only ensures that they have these certifications when you're entering into the contract, but also that they're going to issue assurances that they will maintain these levels of certifications for the term of your contract. Maybe you could take the next couple of minutes and just sum up, please. Oh, sure. Thank you. The last thing I would say is in terms of using independent tools for risks and vulnerabilities, many organizations are now required to have cybersecurity insurance. There's an industry standard cowbell, and also I like to use a tool from Risk Recon from MasterCard, which will benchmark your vendors and other entities in terms of their cybersecurity threats and vulnerabilities. So you have that view independently before you enter into the contract. And since I'm out of time, I'm just going to take 1 minute, Jim, if I can, just to touch upon AI tools within the courts of your country. And I just want to make a few brief remarks about facial recognition, which is an AI tool. There's been numerous studies, which was first done in 2003, that show that there's tremendous bias in the results of the facial recognition algorithm. Some stats, which are kind of shocking, is that the error rates are just 1% in white men, but almost a 35% error rate for dark-skinned women. The technology is getting better, and the algorithms are getting better, but the different countries which source these algorithms use different sample sets of data. So there have been numerous studies that show that facial recognition technology that was developed in China is far more accurate at doing facial recognition for Asian individuals than the US AI-based software, for example. So I just want to put that in play as AI becomes prevalent in the courtroom and legal proceedings.
that there is some biases there because the algorithms aren't perfect yet, and there's now supporting data to show that. You could look at the NIST studies to view that yourself. I'm going to close here, Jim, and thank you very much. Irv, thank you again very, very much. It was great seeing you, and we miss you here in Barranquilla. And now I'm very excited to introduce Senor Jorge Escojotado, the owner of Memoralia, who comes to us from Spain. And I heard a little bit about what he's going to talk about, and I'm very, very excited to hear him. So thank you very much, Jorge. Hola. You're welcome. Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por invitarme. Y bueno, ser el último en una charla tiene ventaja porque puedo comentar lo que han dicho mis contertulios, ¿no? Entonces, yo lo que he percibido aquí, aparte de lo que ha dicho José, que ha hablado de la criptomoneda, es que hay un miedo existente que flota en el ambiente sobre los algoritmos, sobre la inteligencia artificial, sobre el poder que vamos a darle a las máquinas. Pues bien, yo querría decir que este miedo surge, es muy humano y es porque está en manos privadas. O sea, el momento en que los gobiernos quieran tomar cartas en el asunto, toda esta información que están recopilando, Twitter, Facebook, YouTube, todo esto es de interés público, absolutamente público. A ver, voy a hacer una pregunta retórica a la audiencia, que sé que estáis cansados ya a esta hora. ¿Podéis hacer un ejercicio mental y pensar en cuál es el nombre de vuestros 8 bisabuelos y su profesión? No os preocupéis, a mí también me pasa, ¿vale? Facebook lo sabe, nosotros no lo sabemos. Entonces, esto es lo que debemos cambiar, ¿no? ¿En qué momento los juristas de los gobiernos de las principales naciones del mundo tomarán cartas en el asunto y harán contratos mucho más abiertos, mucho más legales, entre comillas, que los que firmamos dándole accept a Instagram, a Facebook, a Twitter? ¿No deberían los gobiernos cuidar de la memoria de sus ciudadanos? ¿Acaso la memoria de un país no es la memoria de la gente que lo habita? ¿Por qué dejamos que sean empresas privadas quienes manejan esto? ¿Qué pasa? ¿Que las instituciones públicas, la inteligencia artificial, se va a basar en predecir el tráfico, los incendios, cuántos hijos vas a tener? No. Yo quiero saber de dónde vengo. Quiero saber a dónde voy. Y la mejor manera de no cometer errores pasados errores en el futuro, es conocer nuestro pasado. En este sentido, os voy a explicar una cosa porque he salido así para captar vuestra atención. Yo dirijo una empresa hace 10 años en Madrid que se llama Memoralia y que se dedica a escribir la vida de la gente anónima, de los héroes ocultos, de la gente común. Por ejemplo, mi abuelo, vuestro padre, cualquier persona cuando cumple cierta edad atesora un caudal de datos. Un caudal de datos muy importante. Vale que por ahora se lo están quedando Twitter, Facebook, YouTube, pero ¿qué pasa si los gobiernos empiezan a utilizar esos datos? ¿Qué pasa si nosotros, los abogados que hay aquí, consiguen redactar un contrato que sea transparente de verdad para que, en vez de tener miedo cada vez que escribimos un post, tengamos seguridad? ¿Por qué nos están robando la privacidad en cambio de nosotros concederla? Pues muy sencillo, porque estamos mirando hacia otra parte. A ver, la inteligencia artificial, el Big Data, yo lo quiero poner a lo que mi humilde empresa en Madrid llamamos Social Data. Big Data son datos cuantitativos, no cualitativos. Cuidado, o sea, la cantidad no es lo mismo que la calidad. Una persona puede postear 1000 cosas en alguna red social y por inteligencia artificial y por machine learning y por incluso hasta algo cripto puede llegar a arrojar un resultado. Pero ¿está siendo sincera esa gente? ¿Está siendo de verdad
transparente. Bueno, pues la empresa esta que dirijo, que se llama Memoralia, en España desde hace 10 años, nosotros visitamos los hogares y inmortalizamos a la gente en cierta manera, sin ser los dueños de Facebook, de Twitter, ni de YouTube, ni de ninguna de las tecnológicas. No sabíais quiénes eran vuestros bisabuelos, sus nombres. No sabíais a qué se dedicaban, a lo mejor 1, 2, 3, es normal. Pero, ¿por qué no cambiamos las cosas? ¿Por qué no conseguimos que ese Big Data, en vez de manejarlo empresas privadas, lo empiecen a manejar empresas públicas? Tenéis un desafío todos los abogados aquí para conseguir hacer un contrato que realmente dé confianza al usuario. Pero yo prefiero, en vez de hacer una foto al plato de comida que me hago cada día, saber lo que está pensando mi tía que vive en Canadá o mi abuela que está a punto de fallecer en un hospital de Singapur. Todo esto, la tecnología existe, lo que pasa es que estamos mirando hacia otro lado. Me ha dado mucho miedo cuando María y Kim han hablado de que hasta un juez puede llegar a decidir por inteligencia artificial. Dios me libre de que me salte un semáforo y sea la inteligencia artificial quien me multe. Prefiero un policía. Prefiero que me juzgue un ser humano en vez de un robot. Hay ciertas cosas que es lo que yo llamo información cualitativa, no cuantitativa, que son más importantes. Incluso son importantes para varias cosas. Son importantes para el individuo, porque creo que una necesidad muy humana de todos los que estamos en esta sala y los que no estamos es ser escuchados, y también la necesidad de dejar un legado, dejar algún tipo de rastro en este mundo. La verdad que la vida es muy efímera, todos lo sabemos, viviremos 60, 70, 80 años, ¿y qué pasa después? Ya no hay nada nuestro aquí, a no ser si no has tenido hijos. ¿Qué queda? ¿Un DNI raído, un pasaporte caducado? Esto es lo que queda de nosotros. Es muy triste. Es muy triste. Las mismas tecnologías que nos hacen ser una gota en el océano son las mismas que pueden hacer que esa gota llene el océano. A ver, ¿cómo explico esto? Nosotros cuando vamos a las casas, los biógrafos que trabajan conmigo en Madrid, lloramos con nuestros clientes. O sea, no creo que Mark Zuckerberg llore con los posts, pero nosotros sí lloramos con los posts porque es información real, es información que queremos que perdure, es información que no está reñida con la inteligencia artificial. No es Big Data, yo lo he bautizado como Social Data. Social Data, vale, el día que los gobiernos y los abogados decían coger el toro por los cuernos, dejemos de tener miedo a las empresas privadas, como pueden ser, ya lo he dicho antes, no voy a mencionar más, las grandes tecnológicas del mundo. ¿Y qué tal si Europa supera a Google en datos? ¿Podríamos? ¿Cómo? Yo tengo una idea que quiero soltar aquí, las aulas de memoria. Aulas de memoria. Después de la pandemia hemos perdido a muchísimos seres queridos, hemos visto cuán efímera es la vida, cómo nuestra abuela nos hacía las mejores lentejas o las mejores natillas. Ahora le queremos preguntar a nuestra abuela ya no está. Es una pena, nos hubiera encantado registrar su vida en Memoralia, pero más le hubiera gustado registrarla al país donde nació. Entonces, imaginaos un momento una biblioteca de vidas, no de libros, de vidas. ¿Cuántos volúmenes tendría esa biblioteca ahora? ¿7.500 millones de libros? Eso supera a cualquier empresa privada, cualquier Facebook, cualquier Twitter, cualquier YouTube. Entonces yo lo que he venido aquí prácticamente para que la Asociación Mundial de Juristas me ayude a crear un contrato que pueda transmitir confianza, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, como en China. O sea, nuestra historia es la que nos precede y la que creamos nosotros mismos. Pero si nos basamos solo en post
nos basamos solo en Big Data, nos basamos solo en inteligencia artificial. Eso está muy bien. Mientras lo manejen empresas privadas es peligroso. Si lo empiezan a manejar los gobiernos es beneficioso. Podríamos detectar por qué, por ejemplo, de COVID han muerto 40 personas en un pueblo de Galicia. Si estas aulas de memoria, cualquier persona puede acercarse a partir de cierta edad. Por ejemplo, hoy me he enterado de que hay un momento en la vida en que ya te dan un DNI que no tiene fecha de caducidad. Creo que te lo dan con 65 años, ya no tienes que renovarlo, ¿no? Pues en ese momento, ¿qué tal si los ayuntamientos, las provincias, deciden escuchar a los mayores, a las personas que han llegado a la edad de la verdadera experiencia, el verdadero conocimiento? A mí me encantaría que mi vida fuera consultada por los nietos de los nietos de mis nietos dentro de 200 años. Si esto no lo si no lo conseguimos es porque miramos hacia otra parte y dejamos que las empresas privadas sean quienes dictaminen qué se hace con ese caudal de datos. A ver, todo ciudadano tiene más datos de los que nunca podrá poner en Facebook o en Twitter o en las redes sociales. Vamos a intentar inmortalizar cada vida, la de nuestros padres, las de nuestros abuelos, simplemente abriendo pequeñas aulas de memoria en todos los países, en todas las provincias. Y yo me dedico a hacer biografías, las cobro más o menos caras porque tengo un margen de beneficio, tengo un ánimo de lucro, pero los gobiernos no. Podríamos hacerlo por una décima parte de lo que cuestan actualmente, siempre y cuando se apliquen economías de escala. Imaginaos lo que sería interconectar la memoria de España con la de Portugal, con la de Bulgaria, con la de Massachusetts y ver qué pasa entre todas estas personas, ¿no? Ahora estaríamos mirando de frente el problema, no estaríamos mirando hacia otro lado. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Jorge. A todos mis colegas, muchas gracias por intervenciones importantes, interesantes e informativas. Tenemos 5 minutos. ¿Preguntas? Any questions? Bueno, gracias a los panelistas por sus intervenciones muy enriquecedoras. Yo quería hacer una pregunta al doctor José Francisco Esteves. Es sobre los smart contracts. Recientemente la Comisión de Derecho del Reino Unido manifestó que la ley de ese país facilitaba los smart contracts, pero básicamente basados en que se debía establecer una prueba como del codificador razonable. Es decir, que la prueba para determinar el significado de un término codificado sería lo que una persona con conocimiento del código entiende que significa el término. Cuando yo vi esto, yo decía, no, pero la mayoría de los abogados no, realmente no tenemos ni la más remota idea cómo un término jurídico lo traducimos en el código o al revés. Entonces, pues quería preguntarle qué opinión le merece eso y qué nos podría comentar. Sí, muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta muy inteligente porque da una de las claves de los problemas que plantean los contratos inteligentes, valga la redundancia, ¿no? Los smart contracts. Vamos a ver. Evidentemente el código de verificación, que es lo que ellos lo llaman, si no estoy equivocado en inglés, proof of work, cuando se trata de Bitcoin, o proof of stake cuando se trata de la tecnología, de la red Ethereum. Pero bueno, lo importante no es tanto eso como entender que los contratos inteligentes plantean un problema a los juristas muy interesantes. Voy a lanzar al vuelo algunos de ellos.
el contrato, he dicho antes, por ejemplo, haciendo un caso del leasing o de los contratos de seguro, que son autoejecutables, que tienen la ventaja de la que no existencia de intermediación, que puedes evitar procuradores, abogados, etcétera, y va a ir ya a la decisión de la ejecución, incluso evitar litigios judiciales. Todas esas son las ventajas que tienen. Para temas evidentemente sencillos, un cobro, un monitorio, algo en lo que ha comentado mi compañera Marta Ramírez, todo eso facilita muchísimo la administración de justicia, sin que la decisión final la arbitra un juez, evidentemente. Pero plantea también algunos problemas desde el punto de vista de la doctrina jurídica de los abogados. Por ejemplo, ¿qué pasa con la buena fe de los contratos? ¿Puede una máquina o una red determinarla? Claramente no. ¿Qué pasa con la mala fe? Tampoco. ¿Qué pasa con los vicios del consentimiento en la formulación del contrato? Es decir, todos los abogados sabemos que en derecho civil los vicios del consentimiento producen la anulabilidad de los contratos. Luego, por lo tanto, ¿cómo una máquina o cómo un producto de smart contract va a identificar si existe un vicio en el consentimiento? Por ejemplo, un error o, por ejemplo, un ánimo de defraudar. O, por ejemplo, un miedo, el miedo con el metus del derecho romano. Es decir, se plantean circunstancias que evidentemente ponen en jaque la existencia y viabilidad de los contratos inteligentes. Pero bueno, por ejemplo, otro de los casos más curiosos es el de la alteración básica de las circunstancias, las famosas cláusulas de rebus sic stantibus, ¿no? Que cómo los va a aplicar. Entonces, se plantea aquí una cuestión siempre de... se plantea siempre una cuestión de balance, de equilibrio entre las ventajas que tiene la ejecución del contrato inteligente y algunos problemas jurídicos que serían objeto de más análisis. Gracias. Señor. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta al panel, al que quiera responderla sobre blockchain. ¿Cómo creen ustedes que debe evolucionar el rol del Estado en la intervención de la economía, partiendo de la base de que el blockchain tiene una idea de centralización y los grandes conglomerados económicos están entrando, si no es que ya entraron al negocio del blockchain y en parte ese rol del Estado debe estar, ese rol del Estado tiene como finalidad, digamos que un poquito atajar a los conglomerados económicos en muchos casos. Bueno, pues vuelvo al tratarse de esta materia, respondo yo. Vamos a ver, el Estado, claro, depende de la visión del Estado que tenga uno. Yo tengo una visión ciertamente distinta a la de Jorge Escotado, en la que discrepo de bastantes cosas. Para mí el Estado debe ser un mínimo y no un máximo. Y no creo siempre que el Estado proteja más que las empresas privadas. No tiene por qué. Yo creo que el Estado tiene que ser garante, a través de la ley, de que empresas privadas y empresas públicas protejan por igual los derechos de los ciudadanos. Para mí, pero eso es una visión personal mía, ¿no? No tiene que ser distinto. La ley debe de ser aplicable a las empresas públicas y a las empresas privadas y proteger a los ciudadanos por igual. Pero concretamente el papel del Estado en el tema de criptomonedas, si es lo que me pregunta, es eso, evidentemente lo pone en jaque. Pone en jaque al Estado. Es decir, bueno, en el 2017 no está confirmado, pero esa amistad entre Corea del Norte tan rápida con Corea del Sur, propiciada por China, algunos comentaristas señalan que tuvo que ver mucho con la minería de datos que encontraron intensiva del gobierno de Corea del Norte, dándole a la máquina para sacar criptomonedas. Entonces, ojo con eso, porque hay que tener cuidado. Evidentemente, el poder del Estado, es decir, desde Bretton Woods se hizo el patrón oro, y el patrón oro ha funcionado hasta ahora.
para el Estado ahora, sobre todo el Estado norteamericano, que es el que ha tenido el poder, el Tesoro norteamericano de gran vigilante del mundo, ha perdido ese papel políticamente ahora mismo, lo está perdiendo, y es China la que parece que está reemplazando este tema. Y termino con esto. Simplemente, en tema de DeFi hay una cosa importante. Precisamente estos van paralelos. Aparte del Estado, las finanzas descentralizadas a través de la tecnología blockchain, lo que hacen es jugar con dinero privado, que es la criptomoneda, al margen del Estado. Gracias. Tenemos una pregunta más, señor. Muy buenas tardes. La inquietud mía surge en materia de contratación. Ustedes saben muy bien que a nivel de América Latina y en muchos países, una de las grandes preocupaciones es la corrupción en los contratos del Estado, de la administración pública, doctor. En ese orden de ideas, pues, si bien es cierto, como lo anotaba en estos momentos el doctor, que la inteligencia artificial no podía llegar, digamos que a describir o de alguna manera a confirmar si hubo o no mala fe, confianza legítima, error, etcétera, etcétera. También es cierto es que ustedes como expertos en este tema, ¿cómo creen ustedes que se pueden ejercer controles por parte de los estados con la finalidad de evitar un poco? Porque decirlo que evitar el 100% de la corrupción es muy difícil, pero sí se podrían ejercer unos ciertos controles en materia de contratación. Y con esto termino. Hoy por hoy, por ejemplo, los estudios previos en Colombia y en algunos países de América Latina se elaboran a través de una persona que pronto no es idónea, no conoce del tema, etcétera, y llega una improvisación que comete mañana más tarde un error la administración y el Estado es el que termina pagando. Entonces, ¿cómo se pueden ejercer esos controles a través de esa experiencia que ustedes tienen en estos temas tan importantes? Muchas gracias. Gracias. No sé, yo solo voy a comentar una cosa. ¿Alguien de aquí conoce al presidente de Suiza? ¿Me puede decir su nombre, ese apellido? Vale, pues es uno de los países más ricos del planeta. ¿Por qué no lo conocemos? Porque el ser político es algo rotatorio y algo meritorio. Lo que hay que introducir en el Código Penal es un código, un artículo que mete en la cárcel a la persona que quiera vivir de la política. O sea, la política tiene que ser algo temporal. No puede ser que tengamos gente que nos esté gobernando que no hayan tenido un trabajo en su vida, ministros de trabajo que no han tenido una empresa en su vida, políticos que, bueno, antes he podido estar hablando con Albert Rivera y pues da gusto, ¿no? Un ciudadano que deja el gobierno y tiene trabajo al día siguiente. ¿Qué pasaría? Yo creo que los corruptos realmente son la gente que trata de vivir de la política y que no han entendido bien que la política es una cuestión de prestigio y que ahí se llega porque eres mejor que los demás, como pasó en España en la transición. Ahora es que la política se ha convertido en una pseudociencia. Bueno, no sé, pero hay mucha gente que vive de la política. Eso debería estar prohibido. Debería ser como en Suiza, algo rotativo, anónimo. O sea, el presidente de Suiza va en autobús, no va en coche oficial. Así nos evitaríamos muchos corruptos, yo creo. Gracias. En Marta, as we say in Gracias. America, you Sí. have the last word. Solo para contestar, sí, el punto de los contratos inteligentes en la contratación estatal para minimizar esos riesgos que tú dices. La ventaja que tiene la academia precisamente es esa investigación. En un municipio de La Sabana, Funza, ahorita se me escapa, hay 2 estudiantes de una maestría en contratación estatal que hicieron su tesis en la aplicación del blockchain para los estudios previos y los contratos estatales. ¿Bien? Hasta ahora están en sus primeras averiguaciones, ya están adelantando su algoritmo de cómo podrían ser esos bloques y creo que lo van a presentar ya para su trabajo de tesis. Y si quisieras saber más, con mucho gusto te lo puedo explicar después, pero sí, ya hay investigaciones a través de estos académicos que pueden entregar unos primeros avances. Y creo que hay que implementarlos para ver sus resultados. De pronto no va a ser fácil, pero creo que no es imposible y con lo que nos ha explicado el doctor Esteves puede llegar a minimizar y controlar ello. Gracias. Muchas gracias. Again, to all of you, a todos de ustedes, mille grazie, muchos gusto. Dankeschön, merci beaucoup, thank you very much. Con ese, buenas tardes.